Hola, nosotras vamos a hablar de la candidiasis oral. ¿Habías escuchado hablar de ella? Porque es una infección muy común de la mucosa bucal que todos vamos a ver muchísimas veces en la práctica clínica. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver qué es, por qué aparece, cómo se clasifica, cómo la diagnosticamos, tratamientos, basándonos principalmente en el libro de Neville, pero también en algunos artículos recientes que pueden consultar. Bueno, primero que nada, la candidiasis oral se considera una infección oportunista de la mucosa bucal. Oportunista significa que el microorganismo ya estaba ahí tranquilito, pero pues aprovecha la oportunidad cuando las defensas bajan o cuando el ambiente cambia, y es cuando va a empezar a causar ciertos problemas. En cuanto el sistema inmune se debilita, es cuando la cándida crece y pues van a aparecer ciertas lesiones. Entonces, la vamos a ver con mucha frecuencia en pacientes con factores locales o sistémicos de inmunosupresión. Un ejemplo típico sería el adulto mayor polimedicado con prótesis vieja, mal ajustada, que además casi ni le gusta el agua, entonces no toma agua, tiene la boca seca, mala higiene, prótesis sucia. Entonces esta sería como prácticamente la combinación perfecta para candidiasis. Oh my Y pues goodness. a veces la candidiasis va a ser de las primeras manifestaciones que van a aparecer en boca y que nos van a dar esta alerta de que nuestro paciente pues no está bien en general. Como les decía, pues la candidiasis va a ser un marcador de desequilibrio tanto en la salud general como en la salud bucal. Cuando veamos candidiasis recurrentemente, no deberíamos quedarnos solamente con, bueno, le receto nistatina, que igual lo vamos a ver más adelante en los tratamientos, pero cuando vemos esto, es para que nosotros realmente nos interesemos, indaguemos un poquito más, le preguntemos al paciente más allá de todo, cómo está su glucosa, qué medicamentos toma, duerme con su prótesis, tiene alguna enfermedad sistémica, porque pues muchas veces el hallazgo en la boca es lo que nos va a llevar a descubrir qué es lo que realmente tiene nuestro paciente de fondo. El principal agente etiológico pues va a ser Candida albicans, que es una levadura comensal. O sea, esta normalmente va a convivir con nosotros, va a estar presente en boca y en la mayoría de las personas no causa ningún problema. Entonces, por eso hay que explicarle al paciente que no siempre es algo que se pegó de alguien más, como podría llegar a creer, sino que un microorganismo propio pues se descontroló únicamente. Entonces, ¿la cándida va a formar parte de la microbiota normal? Sí, pero se va a volver patógena cuando se altera el equilibrio huésped-microbiota. Por ejemplo, cuando el paciente toma antibióticos de amplio espectro, matamos muchísimas bacterias que realmente son buenas. Entonces ahí pues le dejamos el espacio libre a cándida para crecer. O igual cuando se ve reducido el flujo salival, que esto normalmente nos ayudaría a arrastrar, a controlar microorganismos, pues el hongo ya no tiene ese freno natural. En cuanto a la patogénesis, que esto va a ser clave en la capacidad que tiene cándida para cambiar de forma, porque pasa de una levadura redondita relativamente inocua a formas que ya van a ser filamentosas como hifas o pseudohifas, y estas pues ya pueden llegar a penetrar en el epitelio y van a ser muchísimo más agresivas. Es como si de repente dejara de ser un puntito aislado y se convirtiera como en raíces que se van a meter en la superficie de la mucosa prácticamente. Además, pues también cándida va a tener mucha capacidad de adherencia, ya que pues esta se pega al epitelio, pero también a superficies inertes. ¿Y que se les viene a la mente? Pues prótesis acrílicas. Piensen en la prótesis de un abuelito que nunca se la quita para dormir y que solamente la enjuaga poquito en el lavabo. Entonces, pues esto se va a volver una placa llena de biopelícula donde cándida va a estar pues muy protegida, va a estar feliz y pues ahí va a permanecer. Otro mecanismo importante pues va a ser la producción de enzimas como proteasas, fosfolipasas, que estas básicamente van a dañar el epitelio y junto con la inflamación va a dar como resultado el ardor que llega a sentir el paciente o esta sensación como de quemadura, que casi siempre el paciente va a llegar y va a decir, siento como si me hubiera quemado la boca con un café muy caliente, pero no me quemé con nada. Básicamente es esa sensación. Dentro de los factores locales, las prótesis removibles pues van a ser protagonistas, sobre todo cuando ya sea que estén mal ajustadas, cuando se usan todo el día, toda la noche, casi no se limpian, porque pues nos lleva a lo mismo al paciente que le pusieron la prótesis desde hace años y que nunca se la quita para dormir. En esos casos casi siempre cuando se retira la prótesis se va a encontrar una mucosa bastante enrojecida, y va a estar colonizada pues por cándida. Otro factor predisponente pues va a ser la serostomía, ya que como ya medio mencionamos, la saliva actúa como defensa, como lubricación, arrastre
y componentes antimicrobianos que también encontramos en la saliva, pues en pacientes que tengan medicación ya sea con antidepresivos, antihipertensivos, ansiolíticos, pues se suelen quejar de boca seca. Y pues en este tipo de boca seca, pues Cándida va a tener pues la cancha libre para hacer y deshacer. Incluso pues hay pacientes que siempre traen ahí su botellita de agua porque sienten que no pueden tragar sin líquido y pues suelen tener este tipo de lesiones. Un ejemplo clásico también van a ser los pacientes asmáticos que usan corticoides inhalados. Si no se enjuagan la boca después de cada disparo, el corticoide pues se va a quedar pegado, adherido ahí a la mucosa, y esto va a disminuir la inmunidad local y pues a su vez va a favorecer a Cándida. Entonces muchas veces lo que podríamos hacer es preguntar al paciente si utiliza inhalador. Si nos dice que sí y que nunca se enjuaga después, pues ya le podemos hacer nosotros esta recomendación. Igual, una higiene bucal deficiente y biopelículas gruesas, hablándose ya sea de placa, de restos de comida, pues todo eso también va a crear un ambiente que va a ser ideal para hongos. Por eso cierta parte del tratamiento siempre es esta parte de enseñar al paciente, educar al paciente cómo cepillar sus dientes, la lengua, cómo limpiar su prótesis, y no solamente reducirnos a darle un medicamento y ya. De igual manera, el tabaco va a alterar la mucosa, la microcirculación, y también va a modificar la flora oral. De igual manera, pues el uso excesivo de enjuagues con alcohol puede llegar a irritarnos la mucosa y predisponer a la candidiasis. Aquí va a ser muy típico que el paciente dice, como fumo, a veces utilizo un enjuague súper fuerte que vi en la farmacia para que no me huela mal la boca. Entonces ahí va a terminar tanto con la mucosa seca como irritada, y pues obviamente va a ser un ambiente favorable para hongos precisamente. En cuanto a los factores sistémicos, tenemos la diabetes mal controlada, va a ser de las más importantes, porque pues la glucosa alta en sangre y saliva van a favorecer el crecimiento de cándida y van a disminuir a su vez la función de los neutrófilos. El VIH, ya que la candidiasis oral pues es una de las infecciones oportunistas más frecuentes, igual puede ayudarnos a dar una idea del grado de inmunosupresión del paciente. Y igual con los antibióticos de amplio espectro, ya que barren con la flora bacteriana normal. Entonces dejamos espacio y nutrientes libres pues para que de nuevo cándida pues se dispare. También encontramos candidiasis en pacientes con terapias inmunosupresoras, como podría ser quimioterapia. Los extremos de la vida, háblese de lactantes o adultos mayores, que van a ser los más vulnerables. La desnutrición y la anemia también van a pues debilitar la respuesta inmune, por lo que pues en comunidades con ciertas carencias nutricionales la candidiasis puede llegar a ser pues más frecuente. Bueno, ahora según Evil, pues la candidiasis oral se va a clasificar en toda esta lista, y pues esta clasificación nos va a ayudar a reconocer estos ciertos patrones clínicos, relacionarlos con factores de riesgo en cada paciente, pero igual pues vamos a verlos uno por uno. Primero que nada tenemos la candidiasis pseudomembranosa, o también conocida como Muguet, que esta es la forma más típica. Esta se va a caracterizar por placas blanquecinas que se desprenden al raspado suave y van a dejar generalmente la mucosa roja, incluso un poquito sangrante, eritematosa. Esta va a ser común en bebés, pacientes hospitalizados o pues personas que han sido recientemente medicadas. La localización más frecuente pues la vamos a encontrar en lengua, paladar blando y mucosa bucal. En pacientes muy inmunodeprimidos también se puede extender hacia orofaringe, causando pues ya molestias al tragar. En cuanto a los síntomas, pues los pacientes suelen quejarse de ardor, también a veces de un sabor desagradable y de sensación como de algo pegado en la boca. Algunos pues podrían llegar a decir que se ven manchas blancas en el espejo y que no se les quitan, simplemente porque pues podría llegar a ser asintomático, pero pues el paciente cuando lo ve es cuando le puede causar alguna molestia o pues alguna incomodidad. Esta pues la vemos con frecuencia en personas que han tomado antibióticos, en usuarios de corticoides inhalados, pacientes con VIH, con quimioterapia. Por eso esta forma clínica siempre nos debe hacer pensar en medicación reciente o en que el paciente tiene alguna inmunodeficiencia. Después tenemos la candidiasis eritematosa, que esta se va a presentar ya más bien como áreas rojas, atróficas. Aquí ya no vamos a encontrar placas pues blancas, sino que aquí el paciente
va a decir que siente la lengua como quemada, sobre todo si es que llega a ingerir alimentos ácidos, muy calientes o que estén muy condimentados. Esta va a ser muy típica la frase de que el paciente sienta como que todo el tiempo se acabará de quemar con algo muy caliente, pero a diferencia del de Muguet, aquí no vamos a ver placas blancas y pues a la vez no van a ser evidentes, y esto podría llegar a hacer que pasen desapercibidos si es que no realizamos una correcta exploración. También pues la glositis romboidal media, esta va a ser una forma particular dentro de la candidiasis eritematosa. Se va a ver como una zona rojiza, lisa y sin papilas que va a estar justo en la línea media de la lengua y por lo general va a estar en la parte posterior. Muchas veces el paciente ni siquiera va a notar la lesión, sino que vamos a ser nosotros mismos los que al realizar la exploración la detectemos. Tenemos también la candidiasis multifocal, que aquí podemos encontrar una lesión en beso, también conocida así, ya que una zona eritematosa en la lengua que contacta directamente con otra del paladar duro, al ser en ambos lugares, se va a sellar cada vez que el paciente traga o mantiene la boca cerrada. Entonces, pues básicamente es como si todo el tiempo se estuviera pasando de un lugar al otro lugar. Tenemos también la estomatitis protésica, que esta se va a ver como un enrojecimiento difuso y va a estar justo bajo la prótesis, casi siempre pues en el paladar. Muchos pacientes van a ser asintomáticos y lo vamos a descubrir cuando retiramos la prótesis. Vuelve lo mismo del paciente que si no se quita la prótesis para dormir y solo la limpia cuando se acuerda, pues podría ser muy probable que encontremos esto. Tenemos la quilitis angular, que esta se va a presentar con fisuras, descamación y también enrojecimiento en las comisuras labiales. Aquí el paciente se va a quejar principalmente de que se le abren las esquinas de la boca cuando come o cuando se ríe principalmente, y pues podría ser muy frecuente en personas que utilizan prótesis viejas que hacen que pues la comisura quede plegada y húmeda todo el tiempo. Es cuando generalmente se puede llegar a dar. Después tenemos la candidiasis hiperplásica crónica. Aquí muestra placas blancas que no se van a desprender al raspado. Esta se suele ubicar en comisuras, mucosa bucal y puede llegar a parecerse a una leucoplasia. Es muy importante que la vigilemos y si es que persiste, vamos a realizar una biopsia, porque pues si algunas de estas lesiones pueden mostrar displasia epitelial. Tenemos la candidiasis mucocutánea crónica. Esta es menos frecuente, pero clínicamente va a ser muy llamativa. Son pacientes que generalmente desde la infancia tuvieron infecciones persistentes de cándida en piel, uñas, mucosas, y esto relacionado a alteraciones inmunológicas. Casi siempre suelen requerir un tratamiento prolongado y también un manejo en conjunto ya con otros especialistas. Ok, ahora yo voy a continuar con las características histopatológicas, el diagnóstico y el tratamiento de la candidiasis oral. Empezando con las características histopatológicas, vamos a tener que se va a poder realizar la visualización bajo el microscopio mediante dos formas. Una va a ser la citología exfoliativa, o también conocida como frotis. Lo que va a consistir va a ser frotar la lesión para desprender un poco de ella y poderla llevar bajo el microscopio. Esta se puede tomar mediante un instrumento rígido y pues que nos permita no lesionar los tejidos. Se puede hacer con el mango del espejo o con una espátula de cemento o con un hisopo, instrumentos que estén bastante rígidos. También podemos realizar una biopsia. Esta se va a realizar en un subtipo de candidiasis oral y se va a consistir en retirar una parte de esta lesión para mandarla a analizar bajo el microscopio. Su tinción se va a llevar a cabo mediante el método PAS y el método GMS. El más utilizado va a ser el método PAS, que es el que se muestra en la imagen, que va a ser el método de ácido periódico Shift, donde va a teñir el muestreo, la muestra que se mandó, de color violeta magenta, y se va a mostrar ramificaciones como estilo de cactus, en donde va a contener hifas de 2 micrómetros de diámetro y de diversas o varias longitudes. También se van a observar levaduras ovoides y pseudohifas, que son levaduras más alargadas. En un corte histológico vamos a ver un aumento de la paraqueratina y un alargamiento de las crestas epiteliales, como se puede observar en la imagen de la derecha. También va a haber un infiltrado de células inflamatorias, generalmente van a haber neutrófilos. Y algo característico de esta enfermedad es que
Las hifas se van a concentrar en la paraqueratina, que va a estar en la parte superficial del epitelio. El diagnóstico se va a llevar a cabo mediante dos complementos. Van a ser los signos clínicos característicos, ya sea la sensación algodonosa, la sensación de ardor, los factores predisponentes que ya les explicó mi compañera, y el examen citológico exfoliativo, que es para observar las hifas de esta enfermedad o de la Candida albicans. También se va a realizar la biopsia. Esta solamente se va a realizar si la lesión parece candidiasis hiperplásica crónica y que no responde al tratamiento antimicótico, ya que está en un estado refractario. Por ejemplo, la imagen que se encuentra en la parte superior derecha, podemos ver que se muestran las comisuras labiales y se puede ver una placa blanquecina que también podría sospecharse de una leucoplasia. Entonces, más que nada, la biopsia se va a realizar para descartar estos diagnósticos presuntivos que se pueden llegar a tener. Y algunos de los diagnósticos que se puede llegar a confundir va a ser la displasia epitelial, el carcinoma de células escamosos y el líquen plano. Pero al momento de verlos bajo el microscopio se van a descartar, ya que estos pues no van a presentar las hifas características de la candidiasis. También otro medio para ver si hay presencia de Candida albicans va a ser el agar de Stanward, en el cual se van a observar las colonias. Generalmente cuando se hace el cultivo se van a observar de 2 a 3 días después, donde se van a ver colonias cremosas y de una superficie lisa. La desventaja de esto es que no suele ser muy práctico en los consultorios, ya que no todos los consultorios pues van a tener un medio de cultivo, pero pues es importante conocer que también se puede identificar la cándida mediante un cultivo. Para el tratamiento y pronóstico, primero empezando con el tratamiento siempre va a iniciar con determinar el origen de la candidiasis oral y identificar si hay algo que lo está desencadenando o si hay alguna condición sistémica subyacente, y pues si es posible eliminar estos factores desencadenantes como beber bebidas alcohólicas, fumar, tener mala higiene, y si hay presencia de prótesis removibles, pues estarlas constantemente limpiando. En los medicamentos antimicóticos van a existir tanto tópicos como sistémicos. La elección de estos va a depender de la gravedad de cómo se encuentre la candidiasis oral, la respuesta previa a ellos, factores predisponentes y la condición general del paciente, ya que hay varios medicamentos antimicóticos que tienen varias interacciones medicamentosas. Entonces es importante conocer también como estas interacciones para no causar un riesgo al paciente. Empezando con los primeros grupos, vamos a tener los poliénicos, que aquí vamos a tener la nistatina, que va a ser el fármaco de primera elección. Va a ser de uso tópico, va a ser muy seguro y eficaz. No nos va a generar ningún efecto secundario, ningún efecto adverso. Y la única desventaja que puede tener es que va a presentar un sabor desagradable, ya que los pacientes van a referir que tiene un sabor amargo. Y pues muchas veces no van a tener, por esta misma desventaja, no van a tener ese apego al medicamento, y pues se puede llegar a no realizarlo. En otras ocasiones se puede llegar a mezclar con sacarosa, pero si el paciente presenta el factor predisponente, que era la serostomía, pues nos puede generar lesiones cariosas. Entonces es ver el riesgo-beneficio al usar este medicamento. El segundo va a ser la anfotericina B, que esta va a ser la alternativa de la nistatina. Esta solo se va a reservar para casos en los que la candidiasis o la Candida albicans se va a encontrar resistente, o sea, ya en casos muy avanzados, y se utiliza de manera intravenosa. El segundo grupo van a ser los imidazoles. Estos no es tanto su uso, no son los fármacos de primera elección, pero vamos a tener el clotrimazol y el ketoconazol. Ambos van a ser de vía oral, pero tienen riesgo de hepatotoxicidad grave y alta, entonces no son como los fármacos de primera elección. Después vamos a tener los triazoles, que aquí vamos a encontrar tres tipos. El primero, que va a ser el fluconazol, va a ser muy eficaz, y se va a utilizar cuando los tratamientos tópicos fallan o no nos permitan aplicar en zonas que no nos permita aplicar el tópico, como ya candidiasis que se presente muy hacia la orofaringe, un poco más allá de la orofaringe, y va a venir en comprimidos. Otro va a ser la itraconazol, que va a ser eficaz en cepas resistentes, y una contraindicación que se va a tener es que no se debe mezclar con la eritromicina, ya que sí puede generar un riesgo bastante mortal en el paciente, y si es el medicamento que tiene más interacciones medicamentosas. Y por último, de esta misma familia vamos a tener la isavuconazol. Va a ser de uso especial en pacientes que presenten candidiasis oral más VIH, y va a tener un amplio espectro, y no son tampoco usados de primera línea, ya que suelen ser un poco más costosos,
Y los triazoles en general nos van a generar efectos adversos gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, entre otros. La siguiente familia van a ser los equinocandinas, que vamos a tener 3 fármacos. Va a ser la caspofungina, micafungina y andilafungina. Estos van a ser muy eficaces y seguros. Su vía va a ser, o su administración va a ser intravenosa, ya que no se van a absorber de manera adecuada, o van a ser, su administración va a ser muy nula, su absorción va a ser muy nula de manera oral, y se van a reservar únicamente en casos que la candidiasis oral ya nos esté generando, que nos estén poniendo en peligro la vida del paciente, ya en casos muy reservados. Y por último vamos a tener el iodoquinol. Este va a ser un antifúngico y un antibacteriano. Este es de uso tópico y generalmente en su presentación viene adicionado con hidrocortisona, que este va a ser un corticoesteroide que se va a utilizar para la picazón, irritación, entre otras, y se va a utilizar generalmente para la quelitis angular. En sí el pronóstico pues va a ser muy bueno. En sí la candidiasis oral va a responder bien ante el tratamiento, y si llega a reaparecer es crucial pues investigar qué factores están predisponentes, como serostomía, mala higiene, uso de corticoides, si hay una enfermedad que esté afectando el sistema inmune del paciente, que esté inmunocomprometido, como la diabetes mal controlada o pacientes con VIH. Por último vamos a presentar un caso clínico. Este fue un masculino de 54 años que es carpintero, sin antecedentes de enfermedades sistémicas, y refirió ausencia de hábitos como tomar bebidas alcohólicas y fumar. A la exploración intraoral se le observó múltiples zonas de déntulas, tanto en la arcada superior como en la inferior. También se le observó gingivitis en la arcada inferior, y se le observó una placa blanquecina con fisuras en el dorso de la lengua. Este paciente ya había referido que usaba una placa parcial removible en la arcada superior, en la cual tenía aditamentos metálicos que le rozaban en la lengua. Entonces decidió retirar estos aditamentos metálicos y solo dejar la prótesis parcial removible, pero aún así no tenía buen ajuste. Y pues su motivo de consulta fue que presentaba ardor en el dorso de la lengua desde hace ya 10 años, y mencionó que por indicación médica se le había recetado una cápsula diaria de flucoconazol durante 4 semanas. Los diagnósticos presuntivos que se llegaron fue candidiasis hiperplásica crónica y leucoplasia homogénea. Se realizó un frotis, y al realizarlo, al verlo al microscopio, se vieron hifas y levaduras. Entonces se descartó la leucoplasia y se confirmó para candidiasis hiperplásica crónica. En el examen histopatológico se vio un engrosamiento del epitelio, presencia de hifas en los estratos superficiales del epitelio. También se observaron en la lámina basal, se observó células inflamatorias, al igual que células haciendo mitosis de manera normal. Como tratamiento se le recomendó al paciente de primera instancia mejorar la higiene y cambiar su prótesis parcial superior. Se le recetó flucoconazol de 150 miligramos por 2 semanas. Se le hizo un raspado de la lesión. Aquí el artículo mencionaba que se le hizo con un cepillo de dientes para niños. Se hizo un raspado. Se le dejaron enjuagues con clorhexidina al 0.12% 3 veces al día. Y al seguimiento de los 14 días se vio una desaparición gradual de la placa blanca y de las fisuras. Y ya por último, adicionalmente después de estos 14 días, se le dejaron colutorios de nistatina 3 veces al día o después de cada comida. Y pues ya por último decía que cesó bien, se mejoró la apariencia y desapareció toda esta placa y las fisuras, y pues hubo buena respuesta ante los antimicóticos, perdón. Y pues por nuestra parte sería todo.